Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de un programa de la Escuela Popular Permanente. En esta instancia de formación política, donde invitamos a compañeros y compañeras de otros territorios de nuestra América para que nos puedan contar su visión desde lo que está ocurriendo en sus países, para de esta manera poder retroalimentar también nuestra perspectiva de lo que son la lucha de los pueblos de nuestra América. En esta ocasión contamos con la presencia del compañero Olmedo Beluche. Él está desde Panamá y nos va a contar cómo es la situación que se está viviendo en este momento, en que están en un proceso de movilización debido a políticas que se quieren implementar en el país de precarización, al igual que como ha sucedido en muchos países de nuestro continente, pero donde hay una respuesta también de los pueblos. Todo esto también en un contexto en que hemos podido observar cómo están operando las grandes potencias mundiales. Llevamos mucho tiempo presenciando el lamentable genocidio del pueblo de Palestina. Ya esto también se ha sumado en los últimos días el quehacer con una intervención de Irán, de Estados Unidos, y donde obviamente siempre son los pueblos los que salen más perjudicados. Entonces, en este mismo contexto es que, teniendo en consideración lo que está ocurriendo, queremos también llamar a toda la militancia política social de todos los territorios a que continuemos levantando las banderas de lucha y apostando por la transformación social radical. La noche de hoy entonces nos acompaña el compañero Olmedo Beluche. Él es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá. Nos comentaba que también es padre, que no deja de ser un dato importante. Así que les dejo con ustedes para que pueda saludar. ¿Cómo está, compañero? Hola, compañera Michelle. Saludos a todos sus oyentes. Muchas gracias. Vamos a partir la entrevista entonces. Bueno, la idea de esta conversación, al igual como lo han sido los demás capítulos, es poder ir conociendo cuál es la situación política que en los distintos territorios, en este caso de Panamá. Entonces, quisiera pedirle, compañero, si puede hacernos una contextualización de la situación de Panamá, considerando al menos los últimos 2 años, que nos pudieran explicar también qué es lo que ocurre actualmente. Sí, bueno, Panamá, lo que hoy sucede es parte de las tendencias internacionales que se han dado en otros países de América Latina y en el mundo entero. Panamá vive una situación de crisis económica, fiscal, social y política ahora, bastante profunda. En los últimos años, pese a la reversión del canal y demás, la burguesía panameña ha estado parasitando del Estado mediante el hecho de que prácticamente no paga impuestos. Hay exoneraciones fiscales y fugas de evasión fiscal enormes, calculadas por algunos economistas en casi $1.000 millones al año. Eso ha conducido a que el país se financia mediante el endeudamiento. Entonces, ya en las elecciones del año pasado, hubo una advertencia de las empresas calificadoras de riesgo de que el país podía caer en una situación de insolvencia. Y eso va a explicar parte de las medidas que se están tomando en este momento. En ese momento había elecciones en Panamá en 2024. Fue electo un candidato de la extrema derecha, el señor José Raúl Mulino, que en realidad él no era el candidato era el empresario Ricardo Martinelli, que fue presidente en el periodo 2009-2014. Pero Martinelli tiene diversas acusaciones de falco, de lavado de dinero y de robo de dineros públicos. Por ende, fue condenado en uno de esos casos a 10 años de prisión, inhabilitación política y a pagar una multa. Él se asiló en la Embajada de Nicaragua durante muchos meses, hasta hace poco que salió para Colombia, y designó de a dedo a su sucesor como candidato, que fue el señor Mulino. Sin embargo, esto fue muy discutido porque eso viola la ley electoral, que establece que debió ser electo mediante una primarias del partido.
Pese a ello, pues el 34% del electorado votó por el Mulino sobre la base de unas promesas de que iba a resolver la situación económica y que iba a producir empleo, que es el mayor problema que tiene el país. Hay una crisis de empleo de la juventud enorme. La tasa de desempleo abierta en este momento está rondando el 10%, pero entre los jóvenes supera el 20% y entre las mujeres jóvenes supera el 25%. Entonces, sobre esa promesa, los sectores populares más golpeados por la crisis fundamentalmente votaron por él y fue electo presidente. Y bueno, desde entonces ha venido aplicando una serie de políticas económicas y en el plano internacional vinculándonos a los intereses de los Estados Unidos. Incluso antes de que Donald Trump fuera electo presidente en noviembre del 24, él había dicho que la frontera de Estados Unidos llegaba hasta el Darién, en un momento en que la migración por tierra a través de la selva del Darién era muy importante. En Panamá llegaron a pasar en el 2022-23 cerca de 500.000 de personas caminando, dirigiéndose hacia los Estados Unidos. Entonces, él de salida inició esa política de ponerse al servicio de la política exterior norteamericana para bloquear el Darién a como diera lugar. Y para eso dijo, bueno, que la frontera de Estados Unidos llegaba hasta el Darién. Y ahí empieza un proceso que ahora se va a profundizar después de la asunción del señor Trump. Ya. Bueno, ya entrando entonces a la siguiente pregunta. Bueno, todo lo que nos dice es bastante complejo, ¿no? Pero tampoco dista mucho, lamentablemente, de la realidad de otros países de nuestro continente, con este aparataje estatal que, a pesar de todos los vicios que tiene la institucionalidad, permite la permanencia de estos actores que, como usted dice, parasitan el Estado también y precarizan la vida de los pueblos y los sectores más populares. Ya, pensando entonces ya más en la contingencia, ¿cómo considera usted que afectó la elección de Trump en la política nacional de Panamá? ¿Cuánto impacta con ciertos sectores políticos? ¿Cómo van las alianzas? Y por otra parte también, ¿cómo se ha visto afectada la clase popular y qué respuestas han ido dando? Bien, ya incluso antes de que asumiera la presidencia Trump, el 21 de diciembre del año 24, él hizo unas declaraciones muy fuertes sobre Panamá, en la que llegó a decir que el canal de Panamá estaba administrado por mano de los chinos, de que ellos nos habían regalado el canal de Panamá por $1 y que nosotros, el pueblo panameño, se lo había dado a los chinos y que supuestamente los chinos tendrían en Panamá 2 bases militares, que en realidad son 2 puertos que están en la entrada del canal. Y sobre esa base inició una ofensiva que continuó el día de la toma de posesión, el 20 de enero. Volvió a reiterar que ellos incluso estarían dispuestos a tomar Panamá, incluso por la fuerza si era necesario, y que exigirían sacar a los chinos de la administración del canal de Panamá. Esto en principio causó un poco de trauma en el país, porque para todo el mundo es evidente que quienes administran el canal de Panamá no son chinos. Para todo el mundo es evidente que lo administra una burguesía panameña muy leal a los Estados Unidos, como todos los gobiernos que le han precedido, y que esto era una falacia absurda de ese estilo de Trump de lanzar frases fuertes para lograr sus objetivos. Y le digo resultado, porque el primer viaje del secretario de Estado, el señor Rubio, fue a Centroamérica, empezando por Panamá. Y aquí, en menos de unas horas, logró que el presidente Mulino, en primer lugar, rompiera el acuerdo de la Ruta de la Seda, que era un acuerdo comercial con China, que teníamos desde el año 2017. Le concedió la posibilidad de establecer una base militar en Darién para controlar el tráfico de los migrantes y aceptar incluso deportaciones de migrantes desde los Estados Unidos. El siguiente paso fue que a inicios de abril llegó a Panamá el secretario de Defensa de los Estados Unidos,
Peter Hegseth, y logró en 3 días sacar un acuerdo que se llama Memorando de Entendimiento, por el cual se restablecen en Panamá 3 bases militares para los Estados Unidos. El gobierno, que cree que el pueblo panameño es tonto, no dice la frase exactamente base militar, pero la descripción de la presencia de personal militar y sus asesores en unos perímetros que están delimitados y marcados en un croquis que está al final del acuerdo, habla claramente de que son 3 bases militares. Una en el Atlántico, a la entrada del canal, otra en el Pacífico, a la entrada del canal, y otra en una base aérea que todas fueron bases militares norteamericanas que existieron hasta el año 1999. Recordemos que en el año 1977 el general Omar Torrijos logró con el presidente James Carter un tratado para que Estados Unidos devolviera el canal a Panamá en el año 2000 y desmantelara las bases militares. Eso se había logrado. Durante 25 años no hubo directamente bases militares yanquis, aunque sí asesores militares, y sí hay acuerdos de seguridad que se firmaron. Entonces este memorando finalmente produjo una conmoción en el país. Los sectores un poco más ilustrados que recuerdan la historia de Panamá, en lo que costó la lucha por la soberanía y expulsar a las bases militares, respondieron inmediatamente saliendo a las calles a protestar, a exigir que se derogue ese acuerdo, que además se considera inconstitucional y violatorio del Tratado del Canal, porque el tratado dice claramente que solo puede haber bases militares panameñas. Y la respuesta del gobierno fue enseguida iniciar la detención de jóvenes estudiantes que volanteaban sobre ese tema, judicializar a los estudiantes para reprimir que salieran a las calles, abrirles expedientes penales, y después igual con trabajadores de la construcción. Entonces, eso ha hecho que la lucha contra ese acuerdo del memorando sea ahora mismo parte de todas las demandas de los sectores gremiales que están en huelga, junto con otras demandas como la lucha contra la reforma de las pensiones o de las jubilaciones en Panamá. Ya, entiendo. Oiga, compañero, y bueno, igual más o menos lo menciona, pero si pudiese profundizar, ¿cómo se ha quizás vuelto a establecer la discusión por el tema de la soberanía a propósito de estas iniciativas de Trump y Estados Unidos con el Canal de Panamá? Bueno, enseguida esto ha sido parte del debate. La gente sostiene y ve claramente que Donald Trump aparece como el último respaldo del señor Mulino en sus medidas antipopulares, en la medida en que es un gobierno altamente represivo y que en vez de soluciones económicas a los problemas sociales, lo único que puede ofrecer es más represión contra los sectores populares. La gente siente incluso que esos militares que han llegado, que entiendo que son cerca de 1,000 de Estados Unidos, aparecen apoyando y entrenando a los militares panameños que están haciendo la represión directa al movimiento sindical que está en la lucha. Entonces hay un repudio bastante generalizado y que ha permitido que las actuales generaciones recuperen algo que se había perdido en la memoria. Como ellos no conocieron la zona del canal, todo el que nació después del año 99 no conoció lo que era la zona del canal y la administración yanqui del canal. Entonces, esta lucha ha permitido que eso vaya calando en la conciencia de esta nueva generación de panameños y panameñas. Súper. Hay entonces como un traspaso intergeneracional respecto a la memoria que hay en torno a este elemento que permite que quizás sean estas dos generaciones las que hoy en día también estén movilizadas, ¿no? ¿O son principalmente los jóvenes? Sí, bueno, hay una combinación. En este momento la lucha que inicia con una lucha contra la reforma de las pensiones, que en cierta forma las privatiza y permite que el Estado utilice el sistema de jubilaciones como parte de su
tapón para decir que se ha equilibrado el presupuesto y no cobrar impuestos a la burguesía. Entonces la gente ha unido pues las dos cosas. Pero entonces los gremios magisteriales principalmente están compuestos por gente ya un poco más adulta, igual que los sindicatos como el de la construcción, aunque hay bastantes jóvenes allí, y el sindicato bananero, que han sido los tres de vanguardia. Pero el hecho es que en las últimas semanas, en la medida en que fue reprimido el movimiento sindical de la construcción, sus dirigentes fueron apresados, el secretario general está asilado en la Embajada de Bolivia, otro está asilado en la Embajada de Nicaragua, hay uno que está preso en una cárcel de alta seguridad. Igual ha sido arrestado el secretario general del sindicato bananero de Chiquita Brands, el señor Francisco Smith, incluso después de haber firmado un acuerdo para levantar la huelga, fue detenido por la policía y acusado de atentado contra la seguridad interna del Estado. Está detenido en una cárcel de máxima seguridad. O sea, la intención del gobierno es descabezar al movimiento sindical. Pero entonces, en los últimos días, la vanguardia la tomaron los jóvenes de las comunidades rurales de todo el país, especialmente jóvenes indígenas. En la provincia de Bocas del Toro, que es la provincia limítrofe con Costa Rica, que es la productora de banano, donde está Chiquita Brands. Entonces, ellos han mantenido durante 2 meses prácticamente un bloqueo de carreteras que impide el comercio en esa zona, y la policía ha hecho varios intentos represivos por abrir a la fuerza, no pudo, y finalmente el viernes 20 de junio el gobierno suspendió las garantías constitucionales en la provincia, cortó las comunicaciones con la provincia, los teléfonos, incluso los satélites, para lanzar una fuerte represión cuya magnitud todavía no se sabe. El hecho es que el domingo a lunes procedieron a trasladar en avión detenidos más de 300 jóvenes, y al estilo Bukele llevaban a los muchachos en calzoncillo y sin zapatos en medio de la lluvia por un aeropuerto. Y hasta el día de hoy, que van 3 días, estas personas no han sido presentadas ante un juez competente, ni sus abogados, ni sus familiares. Bueno, peor, han sido sacados de la provincia, por ende sus familias se quedaron allá. Y esa es la situación de represión que hay en este momento. Pese a todo, la huelga magisterial se mantiene bastante fuerte. Es un sector significativo, aunque no total, del movimiento magisterial panameño. Y los trabajadores pues siguen apoyando, pero tal vez afectados por la represión, no con la misma fuerza que al inicio. Claro. Pero la juventud, que es la más golpeada por el desempleo y la pobreza, ha ocupado ese lugar de vanguardia. Súper. Ya, a ver, wow, es muchísima la información que nos acaba de dar, ¿cierto? Como para ir tratando de recapitular un poquito. Ya, entonces, en este momento la clase política y el gobierno, muy aliado con Estados Unidos, está implementando una serie de políticas que terminan precarizando aún más la vida de las personas, y eso genera un estado de movilización. ¿Ese estado de movilización es nacional o está principalmente abocado en ciertos territorios de Panamá? ¿Hay generalizado? Es nacional la huelga magisterial. Ya. Aunque es más fuerte en las provincias, donde el magisterio juega un papel muy importante en la sociedad y tiene más peso que en la capital. Ya. Es casi total en la provincia de Bocas del Toro, que es la provincia bananera, donde, bueno, o fue casi total hasta ahora. No sabemos bien la situación completa porque no está claro todo lo que ha pasado con la represión en la zona. Claro. Y por lo demás es parcial en ciertos sectores que se movilizan. Entiendo. Ya. Y la respuesta que ha tenido el gobierno entonces ha sido principalmente de violencia, represión, criminalización, y hay una persecución, por lo que usted comenta, igual dirigida a los dirigentes, valga la redundancia, dirigida principalmente para las cabecillas, los dirigentes de los grandes sindicatos, y es por eso que también es la juventud quien toma ahora como un rol más preponderante.
Y me Sí. llama mucho la atención, usted decía que son los jóvenes indígenas de este sector que está más en la frontera con Costa Rica, ¿cierto? ¿Hay cierta alianza, por ejemplo, interracial, se podría decir, en Panamá? ¿O no es desde esa perspectiva que se vinculan los distintos actores? Bueno, tanto en la provincia de Boca del Toro como en la provincia de Darién, que está al otro extremo, cercana a Colombia, la represión contra las comunidades, que son las que bloquean las carreteras, ha sido muy fuerte. Y allí la población fundamental ha sido indígena. En la provincia de Darién, en una comunidad que se llama Arimae, de la etnia Emberá, inclusive llegaron a, como la gente salió indignada hace 2 semanas, y la policía tuvo que retroceder en algún momento determinado porque los campesinos iban con su machete. Entonces luego volvieron, reprimieron duramente a la población y detuvieron a la cacica y al cacique de la comunidad. Y eso generó una indignación de todas las comunidades indígenas del país que tuvieron respuestas. En otras zonas donde no hay mucha comunicación, porque no hay carretera, lo que han hecho es apoyar la huelga docente y no permitir que se reanuden las clases. Pero en Bocas del Toro, entonces allí sí se ha mantenido fuerte el bloqueo. Tanto es así que hasta el viernes pasado el gobierno admitía que habían abierto 19 puntos, pero se mantenían cerrados más de 20 puntos por parte de los pobladores. Entonces, y a eso se debió la declaración de estado de sitio en esa zona y la suspensión de las garantías constitucionales. Esa juventud de esa comunidad se llama Nove Buglé, es de hecho la fuerza de trabajo agrícola del país, porque de allí sale la mayor parte de los trabajadores que hacen la cosecha, la zafra del café, la zafra del azúcar, trabajan en las bananeras y en diversos sectores agroindustriales. Así que por eso son también muy combativos y tienen una historia de luchas, sobre todo con defensa de sus territorios y de luchas sindicales. Claro, tienen un acumulado histórico de lucha. Oiga, igual me parece súper importante, bueno, preocupante en realidad lo que comenta respecto, que en el final lo que comenta son métodos de tortura de llevar a personas descalzas, semidesnudas, trasladadas de un lado a otro, sin comunicación, estos apagones masivos de internet y comunicación que en el fondo es para que no se sepa lo que está pasando en Panamá. ¿Cómo están las redes de apoyo internacionales o cómo están logrando hacer visible la situación de Panamá? Bueno, gracias a las redes sociales hay mucha comunicación. Se han logrado declaraciones de apoyo de movimientos sindicales de muchos países de América Latina, inclusive de la asamblea de la OIT que hubo recientemente. Fue una delegación de trabajadores panameños y denunció la situación de persecución contra el movimiento sindical. De hecho, es la política del gobierno parece ser destruir o aniquilar los sindicatos de vanguardia del país para que no puedan levantar cabeza y hacer otro tanto con el magisterio, aunque sin llegar hasta ahora a ese punto de represión. Pero con el magisterio lo que han hecho es suspenderle los salarios a los educadores. Hay cerca de 15.000 maestros que no han cobrado su quincena de un mes y pretenden desgastar la lucha mediante el agotamiento de la movilización. Entiendo. Ya, y pensando entonces en toda esta diversidad de actores que se ha estado movilizando, si es que pudiéramos condensar cuáles son las demandas centrales o un petitorio, si se quisiera decir, que busca esta movilización para poder decir que se le pone término, por ejemplo. Hay 4 demandas centrales. La primera, contra la ley 462, que reforma el sistema de pensiones, exigiendo que se derogue esa ley y se restituya el sistema antiguo de jubilaciones solidarias. La segunda, que exige la derogación del decreto, el acuerdo de mutuo entendimiento con los Estados Unidos sobre las bases militares. La tercera es el intento del gobierno de reabrir la mina de
Donoso, una mina de cobre que estaba en la zona del Caribe, contra la que se luchó en el año 2023. Durante 20 años, la empresa minera First Quantum canadiense explotó esa mina, sacando enormes ganancias y pagando regalías de miseria al país, menos del 2% de regalías. Y la Corte Suprema de Justicia, gracias a la movilización popular en el 23, declaró inconstitucional el contrato minero. Pero Mulino, alegando que no hay empleo, que la crisis económica, quiere reactivar la mina. Y el último demanda es que hay un megaproyecto de la Autoridad del Canal de Panamá que pretende construir un embalse en un río que está al occidente del canal para trasvasar agua hacia el canal. Muchos pensamos que no es necesario, pero es un megaproyecto en el que se van a embolsar de dinero las empresas constructoras, que seguramente serán las amigas o familiares de los directivos del canal, que son todos del sector empresarial. Oiga, compañero, y a propósito, bueno, me parece que estas últimas dos también tienen que ver con las lógicas de extracción de recursos en el territorio. ¿Cuáles fueron las consecuencias del funcionamiento de esta minera canadiense? Bueno, ahí se vivió en Panamá en ese momento una explosión social muy grande. Primero porque cuando se conoció el contrato que pretendían continuar, que era completamente leonino y lesivo al país, ya causó indignación a la gente. Pero también las fotos de la devastación, porque contrario de pronto a las minas de cobre, no conozco bien, pero entiendo que el norte de Chile es seco, es un poco árido. Acá no, esta es una zona boscosa, tropical del Caribe, y cuando la gente ve las fotos de la enorme devastación que la mina había producido en todos estos años, eso movilizó sobre todo a la juventud, y en este caso la juventud de capas medias de la ciudad de Panamá, que se movilizó masivamente, y que eso ayudó, junto con la vanguardia sindical de ese momento, a forzar a la Corte Suprema de Justicia a declarar inconstitucional ese contrato. Así que hay en cierta medida una conciencia de la población sobre el extractivismo. Pero a eso el gobierno le contrapone ahora el tema de que no hay empleo, de que la mina producía no sé cuántos miles de puestos de trabajo, y en eso estamos en este momento. Yo creo que en todos lados pasa esto, que la contradicción del trabajo, sobre todo del lado de los estados y los gobiernos, suele primar por sobre el bienestar, la salud o el medio ambiente sano. Y al final siempre son las comunidades, muchas veces los pueblos originarios, pero también las comunidades rurales, quienes tienen que salir en la defensa de los ecosistemas que en el fondo aseguran la vida de todas las personas. Así es. Compañero Olmedo, y me gustaría preguntar, porque bueno, he escuchado acá del magisterio, del sindicato de constructores, me parece, de la juventud, ¿y cuál ha sido el rol que están teniendo las mujeres o el movimiento feminista, si se quiere, dentro de toda esta movilización? Las mujeres, el movimiento feminista como tal, aunque ellas participan transversalmente en toda la lucha, ¿no? Claro. Son parte esencial de la lucha de las comunidades, parte esencial del magisterio. El gran porcentaje de educadores son mujeres, y el movimiento sindical ya un poco menos, pero están allí. Pero específicamente se creó un frente de mujeres que organizó una marcha hace 3 domingos contra especialmente el acuerdo con Estados Unidos sobre bases militares, recordando una marcha similar que se hizo en el año 47, cuando Estados Unidos pretendió establecer un acuerdo de bases militares para mantener bases militares fuera de la zona del canal. Y en ese momento hubo una marcha que fue muy importante de 10.000 mujeres que repudiaron ese tratado, y ayudó a que el tratado no fuera aprobado. Entonces ahora las compañeras feministas organizaron esta marcha que tuvo
por lo menos 2.000 a 3.000 compañeras que marcharon y oponiéndose a este acuerdo sobre bases militares nuevo. Así que las compañeras están ahí en la lucha. La última marcha grande fue el viernes pasado y había muchas de las dirigentes feministas del país estaban presentes. Súper. Bueno, igual era una pregunta capciosa, no capciosa, pero obviamente ser parte de la lucha feminista no quita que uno esté presente en todos los demás aspectos de la vida, ya sea laboral, en el territorio, en la comunidad. Qué bueno saber también que está esa participación y movilización de parte de las compañeras allá. Creo que se me fue. ¿Cómo el movimiento social, con toda su variedad de actores, está respondiendo a esta iniciativa del Estado y del gobierno que es tan represiva? ¿Cuáles son las estrategias que están tomando hoy en día en contra de la persecución, la criminalización, el encarcelamiento? Bueno, se ha creado un frente de abogados que defienden a todas las personas que son detenidas y se presentan a hacerlo. En el día de ayer incluso se presentó en la provincia de Chiriquí, donde están la mayoría de los detenidos, un grupo de abogados dispuestos a defenderlos, aunque no los dejaron ver a los compañeros. Vamos a decir, a nivel judicial es lo más importante que han hecho. También entiendo que hay un sector político que presentó un proyecto para exigir la revocatoria de mandato del presidente de la República el día de ayer en el Tribunal Electoral. Hay diversos sectores que plantean que hay un grado de legitimidad del presidente por la forma como fue postulado y que ahora inclusive su grado de aceptación por las encuestas es menor al 10%. Así que no tiene asidero lo que está haciendo. Todo lo que hace es en función de apoyarse en las Fuerzas Armadas, que es lo que está pasando en este momento. Y la ironía, salía hoy en las redes sociales, que los principales agentes de la represión son oficiales que eran del cuerpo de Manuel Antonio Noriega antes de la invasión del 20 de diciembre. Entonces, contradictoriamente, Mulino, que fue de los que apoyó la invasión y en ese momento fue viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la invasión en el año 1989-90, ahora gobierna con los militares contra los que se hizo la invasión y que son la cabeza del cuerpo represivo que él está utilizando para aplastar el movimiento. Entiendo. Bueno, así ocupan... Bueno, quería agregar nomás que hay respuesta, hay repudio y demás, pero la ofensiva es bastante fuerte. La Universidad de Panamá, que es un sector importante siempre de la movilización nacional, ahora está siendo arremetida por el Contralor de la República contra las autoridades, alegando que la universidad permite que grupos estudiantiles, que ellos llaman terroristas, se escondan dentro de la institución, y sobre esa base han procedido a controlar el presupuesto y hacer presiones de todo tipo para intervenir en la institución. Claro. Esa es otra parte del problema. Hay sanciones de distinto tipo a quienes se están movilizando, por los profesores con los sueldos, a los estudiantes en sus casas de estudio. Bueno. Oiga, compañero, y pasando a la parte un poco divertida, si se quiere, de la imaginación tal vez. Para estos sectores que están movilizados y que están viviendo todas las contradicciones que impone tanto el sistema como el propio Estado y el gobierno, ¿cuál es la salida que se imaginan, que han conversado o que vislumbran? Porque ya sabemos que Panamá lleva esta situación de precarización durante mucho tiempo. Pero ¿cómo sería la salida para dejar de estar en esta situación, considerando lo que usted nos ha dicho, que han pasado distintos gobiernos, pero se mantienen más o menos en lo mismo? Bueno, desde mi punto de vista personal, la única salida es política, porque el problema es estructural. Mientras gobiernen los sectores
porque no es un partido político, son los sectores del poder económico que gobiernan por detrás de los políticos, no va a cambiar nada. Ellos van a seguir cargando el peso de la situación sobre la clase trabajadora. Entonces, Panamá tiene un problema, que es que la gente lucha mucho contra las medidas de los gobiernos, pero hay poca maduración política en la conciencia. De manera que no hemos, pese a que ha habido candidaturas de izquierda, no hemos logrado construir ni siquiera una fracción parlamentaria ni un diputado consecuentemente de izquierda, y en ese sentido somos casi una excepción en América Latina. Por supuesto, la ley electoral es muy antidemocrática y ha estado hecha para que no podamos inscribir candidaturas, pero tenemos que llegar a mi juicio. Yo creo que si inclusive el gobierno lograra imponer sus medidas por la represión, si saliera de todo un proyecto unitario alternativo a los partidos de la burguesía, sería un gran avance. El punto es si lo logramos, porque entre a veces actitudes sectarias, a veces actitudes no muy unitarias y a veces falta de maduración de la gente que no saca las conclusiones debidas, gente que es engañada creyendo que el problema es el gobierno de turno y entonces creen que votando al partido de oposición burgués va a cambiar algo, se engañan de esa manera y tenemos que lograr que la gente madure y comprenda que es un problema estructural y que solo se puede modificar cambiando la correlación de fuerzas políticas en el país, desde mi modesto punto de vista. Claro. Y desde, esa perspectiva también me imagino que cualquier transformación política que se vaya a dar en ese campo debiese estar acompañado de una maduración de los movimientos sociales desde la base. ¿Cuál es el estado de esos movimientos sociales? Bueno, usted ya más o menos dice que considera que quizás no tienen una perspectiva tan estratégica, pero ¿cree que hay posibilidades de ir construyendo eso? Yo creo que sí. O sea, de hecho, ha surgido desde la lucha del 23 y antes un frente que se llama Alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a los gremios docentes, a la mayoría, no todos, que agrupa al Sindicato de la Construcción y a otros sectores del movimiento sindical y obrero, no a todos, pero que ha sido la vanguardia, una de las vanguardias de este proceso. El problema es si eso se concatena con la creación de un proyecto político electoral. De esas luchas anteriores surgió en el año pasado la candidatura de la profesora Maribel Gordón, que es una profesora de economía que hizo un papel importante en el 2022, cuando nos movilizamos contra la carestía y el alza de los precios de la comida y el combustible, y tuvo un papel destacado en la televisión explicando coherentemente y didácticamente a la población cómo funcionaban los monopolios que controlaban la comida y las medicinas en el país. Sin embargo, su candidatura no logró conciliar ni el 2% de los votos. Por ende, fue un éxito, diríamos, muy relativo, si acaso podemos llamarle éxito, a la candidatura. Entonces ese es el problema. La gente que luchó, la gente que admiraba a la profesora como parte de la lucha de los movimientos, luego no expresó eso votando por esa candidatura alternativa. Claro, entiendo. Bueno, igual por la propia configuración o caracterización de estos entramados electorales, a veces es muy complejo que desde ahí se viabilicen las propuestas populares. Pero ¿cuáles son quizás cuál es la propuesta política en el fondo? Más allá de si es posible llevarlo vía presidenta, ¿cómo se imagina el pueblo de Panamá que debería ser esta alternativa? Bueno, algunos, los que hemos luchado por ella durante años, decimos, uno, que luche por la soberanía del país contra el tutelaje norteamericano. Eso es algo fundamental. El país está intervenido indirecta o directamente, dependiendo del momento, por Estados Unidos desde el siglo XIX. Como somos un istmo estratégicamente importante para ellos,
siempre están sobre el control del país. Y ellos en gran medida determinan quién gobierna. Eso es una realidad. En segundo lugar, debe ser un gobierno que rompa con las medidas, o por lo menos con la economía capitalista neoliberal, y que propenda a cosas como una política social más distributiva, de apoyo y respeto a los derechos económicos y sociales de los sectores populares, que fomente el empleo y que también rompa la dependencia del país con lo que en Panamá llaman el transitismo, la zona de tránsito. Es decir, el 80% de la economía, del Producto Interno Bruto y de la población está en torno al canal y a la economía que se mueve allí. Y sin embargo, la agricultura es la cenicienta del país, menos del 5% del PIB. Y la industria ni se diga. Ya incluso lo poco que habíamos avanzado hace unas décadas se ha privatizado, se ha desmantelado para que prevalezcan las importaciones. Bueno, yo diría más o menos ese sería un proyecto de país coherente, ¿no? Con participación activa en la democracia y no solamente de la participación electoral, en la toma de decisiones de la gente. Eso debe ser clave. Y bueno, aquí yo manifiesto mi desconocimiento en torno a Panamá porque queda bastante lejos de Chile. Pero Panamá también se compone desde una perspectiva intercultural, ¿o no? ¿Hay una diversidad cultural? ¿Cómo sí, Panamá tiene 7 pueblos indígenas a lo largo del país, y luego tiene una migración, como somos un centro de comercio, una migración importante de poblaciones chinas, indostanas, del Caribe, y algo de europeos y norteamericanos, aparte de nosotros los criollos. Pero sí, tenemos 7 pueblos indígenas que tienen su grado de autonomía, su autogobierno, que tienen su lengua, aunque no siempre se logra que el Estado respete todo esto, pero ellos mediante su resistencia han logrado preservar su cultura. Ya. Le pregunto esto porque, bueno, yo creo que en la mayoría de los países de nuestro continente hay presencia de pueblos indígenas, también de pueblos afrodescendientes, y muchas veces quienes somos parte de proyectos de izquierda también hemos tenido el vicio de tener una perspectiva muy colonial también y de ignorar muchas veces esas diferencias culturales, y estamos en un momento en que debiésemos propender a un diálogo y una construcción colectiva y muchas veces intercultural también. No sé si pasa eso en Panamá o se conversa con esos énfasis. Sí, hay de todo. Pero bueno, justamente el 2025 conmemoramos 100 años de la primera sublevación indígena contra la República de Panamá, que se ha llamado en la historia la Revolución Dule, porque los gobiernos liberales de entonces creían que al indio había que civilizarlo. Una cosa traída del positivismo europeo. Exactamente. Entonces impusieron una política de quitarles sus prendas. Las mujeres cunas de esa etnia usan unas molas que le llaman, de colores, usan argollas en la nariz, y entonces la policía fue enviada para romper esa influencia cultural, obligarles a vestirse como occidentales y otras medidas de ese tipo. Hasta que el pueblo se organizó en el año 1925, hizo una sublevación, mataron como a 20 policías que había enviado el gobierno y forzaron al gobierno a negociar una autonomía, que fue la primera autonomía que se tuvo de parte de los pueblos indígenas en Panamá y que poco a poco después se ha ido extendiendo a otras naciones indígenas. Entonces, bueno, igual hay un referente de la resistencia de un pueblo indígena. ¿Cómo se llamaba la historia? ¿La historia de la revolución cuánto? Dule, le dicen ellos, revolución Dule, pero el pueblo se llama el pueblo Cuna. Ya. Cuna o Guna. Sí. Creo que de ahí nace el concepto de Abiyala, ¿no? ¿Es la lengua cuna? Exactamente, ellos son los que traen el concepto de Abiyala.
Son un pueblo más pequeño en población que los Nove Buglé, pero culturalmente de mucha mayor influencia. Han salido bastante, tienen muchos intelectuales y artistas de esa nacionalidad que han influido bastante. Ya, compa, pasando entonces como ya a la sección final, porque hemos ido pudiendo entremezclar igual varias de las cosas que queríamos abordar, como cómo se compone también la clase política de Panamá para entender el conflicto, cómo son los sectores populares, cómo se expresan sus luchas, los métodos, que yo creo que todo eso lo pudo abordar. Igual nos parece interesante si nos pudiera compartir su lectura respecto de cómo está la situación a nivel del continente, ya que sabemos que hay luchas como que podemos sentir que se viven de forma particular en nuestros países, pero en realidad somos parte de un concierto mucho más grande. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la lectura que se tiene del continente y qué rol siente usted que cumple Panamá también dentro de este escenario? Yo diría que hay una concatenación entre lo que pasa hoy en Panamá y lo que pasó hace unos años con la juventud chilena que salió a las calles a luchar contra el alza del pasaje, con lo que pasó en Ecuador después con los indígenas, por ahí no recuerdo el año exacto ahora mismo, y en Colombia con la juventud, gracias a la cual Petro hoy es presidente, porque ellos rompieron con el monopolio del poder de los señores reaccionarios del sector del uribismo. La juventud colombiana se sublevó por todos lados y forzó un cambio político importante. Así que todo es parte de la misma situación. Yo creo que el problema también es internacional, que va más allá de nuestro continente. Vivimos en un mundo de un sistema capitalista en crisis, que como decía Rosa Luxemburgo hace 100 años, o socialismo o barbarie. Y en la medida en que no ha habido socialismo, estamos yendo hacia una barbarie. Una crisis ecológica enorme, producto del extractivismo y la voracidad por el dinero de las empresas capitalistas internacionales, una crisis social que se expresa de manera dramática en las grandes migraciones a Estados Unidos, pero también a Europa, de los africanos, del Medio Oriente, una crisis política que se expresa en un descreimiento de los pueblos con el sistema político electoral liberal que surgió de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente una crisis política que llega al paroxismo del genocidio que está pasando en Gaza, como usted dijo al principio, cosa que pensábamos que ya no veríamos más nunca y que sin embargo hoy nos lo transmiten todos los días y nos lo venden como con cierta normalidad, que el régimen fascista de los judíos israelíes asesinen niños, bombardeen hospitales, maten periodistas, todo de manera descarada, con el apoyo cómplice de gobiernos que se dicen democráticos como el de Estados Unidos, no solo de Donald Trump, sino también del señor Biden y la señora Kamala Harris, no solo de los gobiernos liberales de derecha de la Unión Europea, sino también de la socialdemocracia europea. No es posible que Alemania, que dice que hizo la digestión sobre los crímenes del nazismo, ahora repita, declarando que los únicos semitas en ese conflicto, que son los palestinos, se les prohíba levantar sus banderas en Alemania, se prohíba ser solidario con el pueblo palestino, aduciendo que es antisemitismo, cuando en realidad esos judíos no son semitas, esos judíos son askenazis, son judíos alemanes, o rusos, o ucranianos, o polacos, pero no tienen nada que ver con los hebreos del Antiguo Testamento. En cambio, los palestinos sí. Y bueno, y una crisis que nos ha puesto ahora al borde de incluso una guerra nuclear, con lo que está pasando en la guerra entre Israel e Irán, o entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ha puesto en duda la credibilidad del sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional. Todo eso
se ha venido abajo y pareciera que no interesa ya. Así que lo que vivimos en otros países son parte de ese gran problema internacional. La solución de los problemas nacionales estará vinculada a la solución de esos problemas a escala internacional. ¿De parte del gobierno o qué No, está pasando? Es un gobierno completamente de ultraderecha, dispuesto a aplastar el movimiento y con el apoyo de la burguesía nacional, completamente antidemocrático. Ya la gente habla de la dictadura de Mulino. Sí, yo Así creo que por todo lo que ha en dicho esa situación, califica. así es. Porque incluso una democracia liberal respetaría los derechos del movimiento sindical, el hecho de que aparte de la burguesía hay otros sectores sociales que también merecen ser respetados, pero este gobierno no, ellos se declararon un gobierno simplemente por empresarial desde el principio y así han estado actuando. Y todo con el apoyo de la fuerza pública, que es lo principal. Y como ha sucedido en otras partes, porque muchas veces esta misma fuerza represiva, si es que uno ve quiénes son los sujetos individuales, son parte de las mismas clases populares. ¿No hay alguna posibilidad o apertura de alianza con ciertos sectores de las fuerzas represivas o ellos están totalmente cuadrados con el poder político? Hasta este momento sí están, pareciera, todos cuadrados. Bueno, y ciertamente los más pobres viven en las comunidades. Hubo un caso ahí, justamente en Darién, donde te decía, en Arimae, donde una señora que es policía salía en el momento en que estaba la comunidad enardecida y la gente no la dejó salir y la devolvió para su casa. Después acusaron a varios de los manifestantes de secuestro, pero así es, ellos viven en las mismas comunidades que la gente y sufren los mismos problemas y ganan salarios de hambre. Pero bueno, así está la situación hasta ahora. Parece que se impone la salida represiva. Oiga, compañero, bueno, para ir cerrando, pero no irnos con la moral tan baja, ¿cierto? Porque antes de comentar esto último, también estábamos hablando de cómo veíamos el concierto internacional. ¿Y qué lucecitas podemos vislumbrar, qué propuestas o qué movimientos sentimos que nos entregan ciertas directrices que deberíamos tomar en consideración en nuestros territorios y en nuestras luchas? Bueno, como todo, yo creo que las cosas se definen por la lucha y a veces demora, pero los frutos se ven en el largo plazo. Hace casi 100 años se imponían regímenes fascistas en Italia, Alemania, en otros lados, y se pensó que iban a durar 1000 años y sin embargo en un quinquenio, habían sido derrotados por los pueblos y logrado las conquistas que tuvimos durante este periodo de posguerra del Estado liberal, que implicó una transacción con los sectores populares, incluso económica con el estado de beneficio, y también de ciertos derechos sociales y demás. Por supuesto, ahora hay un proyecto de la ultraderecha de volver a gobernar, de destruir los derechos económicos y sociales que los pueblos habían alcanzado y de destruir los derechos democráticos que hemos logrado. Pero la gente pelea, y en esto hay vasos comunicantes. La fuerza de la represión de Netanyahu, como la de Mulino, depende también del respaldo y de la fuerza de Trump en Estados Unidos. Pero ya Trump también empezó a moverse del piso porque la población latina, hispana, ha empezado a salir a las calles masivamente contra esas políticas racistas de deportaciones de todos los hispanos. O sea que en Estados Unidos por lo menos una parte de la población ya empieza a moverse contra ese gobierno. Y en el resto del mundo, en Europa, veo también mucha solidaridad con el pueblo palestino, que la gente se moviliza.
no está tan fácil para los gobiernos europeos darle el 5% del presupuesto a las armas que Donald Trump quiere venderle a los gobiernos europeos, porque la gente dice, en vez de armas lo que necesitamos es resolver los problemas sociales. Entonces, la lucha está planteada. Puede ser que por un tiempo parezca que va ganando el proyecto reaccionario antiderechos de la derecha, pero en algún momento lograremos voltear la tortilla. A no perder la esperanza, ¿verdad? Compañero, y para Así ir es. cerrando y aprovechando también que no me parece que sea, no es por nada que usted sea profesor, que trabaje dentro de la academia, en la universidad, que nosotros seamos un espacio de formación política también. ¿Qué rol le da usted a la educación, ya sea formal, popular o informal, a los procesos de transformación? Bueno, es muy importante. La educación nos permite hacer esto que estamos haciendo, reflexionar sobre la realidad, sacar conclusiones, tanto la educación formal como la informal, ¿no? Porque en mis clases formales trato de que no hagamos simplemente cursos librescos de teorías abstractas, sino vincularlo con los problemas que cada generación tiene que vivir, y eso a la juventud le interesa. En Panamá a veces los jóvenes odian más la historia que las matemáticas, porque el método esencial consiste en que memoricen fechas y nombres de gente que ellos no entienden qué relación tienen con ellos. Pero si uno los relaciona con su vida actual, con sus problemas actuales, los hechos del pasado, con el presente, ellos encuentran la lógica de todo y les permite construirse como ciudadanos conscientes. Y ese es el aporte que la educación puede dar, tanto en lo formal como en lo informal, tanto en las redes sociales, que tenemos que también ser voces alternativas a los medios de comunicación de masas controlados por la burguesía. Hay que dar ese combate ideológico por la hegemonía, como decía Gramsci. Ajá. Súper. Ya, compañero, entonces, luego de una hora de conversación, quisiera primero que todo darle las gracias por su disposición, por querer estar acompañándonos, por contarnos de la situación que se está viviendo en Panamá y también contarnos sobre sus apreciaciones tanto del proceso de movilización que se vive allá como los demás procesos que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces le reitero las gracias, también le mandamos un abrazo de mucha fuerza y solidaridad al pueblo de Panamá para que pueda llegar a buen puerto tanto sus demandas, sus luchas y también que se aperturen quizás a pensar en otros futuros más favorecedores para ustedes y que, como usted mismo decía, quizás los procesos y las luchas son largas, pero no hay que abandonar el barco, no hay que soltar las banderas y hay que predisponernos a seguir construyendo esos nuevos caminos. Muchas gracias, compañero. Así es. Gracias a ustedes, Michelle, por la invitación y bueno, cuenten conmigo en la medida en que necesiten. Aquí estamos en Panamá. Súper. Muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Suerte.